Buenos días desde acá, desde Argentina. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad que con ganas de escuchar cómo es esta propuesta, cómo es lo que se está aplicando y sobre todo saber los argumentos para ver si esto es una fantasía para trabajar menos o de verdad es una idea en donde aumenta la productividad. Bueno, lo que hemos propuesto, lo que hemos acordado con el gobierno es hacer un proyecto piloto para probar esta medida, que ya la están probando algunas empresas en España por su cuenta, para probarlo en empresas para ver los resultados. Digamos que lo que se observa es que tiene una serie de mejoras muy importantes o ventajas muy importantes para la salud de los trabajadores, para la conciliación familiar, también para el medio ambiente. Y además, en las empresas que lo están probando se observa aumentos de productividad. Nuestra pregunta, digamos, es hasta qué punto eso es generalizable a todo tipo de empresas y, por tanto, lo que hemos propuesto al gobierno y lo que hemos alcanzado un acuerdo es hacer un pequeño proyecto para unas 200, 400 empresas voluntarias que se quieran sumar y nosotros les ayudaremos financieramente y con asesoramiento a hacerlo y comprobaremos los resultados. Claro, porque de acuerdo a lo que usted dice, sería un combo perfecto, a todo el mundo beneficia. Por un lado trae beneficio al trabajador, por otro lado trae beneficio al empresario. Por ahora no parecería haber contraindicaciones. Sí, eso es. En las empresas que lo están probando, en general, lo que nos cuentan es que tienen buenos resultados. Hay que tener en cuenta que en los próximos años todo el mundo asume que va a haber una especie de revolución de la productividad debido a la digitalización, debido a la automatización, y esos beneficios de la productividad creemos que se deben trasladar, se deben repartir de forma justa entre los empresarios y los trabajadores, y una de las mejores formas de hacerlo, digamos, por todas estas ventajas que comentamos, es trabajando menos tiempo para trabajar mejor y también para vivir mejor. Pero ha habido, a ver, mi pregunta es, si esto fuera así, que beneficia a todo el mundo, ¿por qué es que no se ha implementado ya en algún otro país? ¿Qué sé yo, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos? O sea, ¿cuál sería el problema para que esto fluya más rápidamente? Bueno, se está probando en diferentes sitios. En Nueva Zelanda hay varias empresas, en Japón se probó en Microsoft durante un tiempo, en España tenemos 2 o 3 empresas. Son cambios que van ocurriendo y ocurren obviamente lentamente. Por supuesto, hay empresas que tienen miedo de probarlo porque creen que no les va a beneficiar o que no quieren hacer las inversiones necesarias para beneficiarse de ello. Hay otras que van avanzando, ¿no? Nosotros creemos que en nuestro caso concreto en España es una de las... reducir la jornada laboral de los trabajadores podría ser uno de los incentivos para reformar el modelo productivo, digamos, y apostar por la innovación y por sectores de alta tecnología y mejores, digamos, con mejores condiciones laborales, que no un modelo basado esencialmente en trabajar muchas horas y pagar bajos salarios, ¿no? No, pero estoy pensando de que efectivamente usted dijo recién hace un poquito que depende de cada tipo de trabajo, de cada tipo de empresa, pero no todos son iguales. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros acá trabajamos en televisión. Claramente no hay un aumento de productividad. Vamos a trabajar un día menos que nos tendrían que reemplazar por otras personas que cobrarían otro sueldo. No puede haber un aumento de productividad porque lo nuestro ocurre en un tiempo determinado, digamos, un noticiero de televisión o un programa de radio. Y supongo que como eso varias empresas, entonces debe ser difícil acomodar la legislación a cada tipo de empresa, ¿verdad? Claro, de hecho, lo que se observa en muchas empresas es que algunas de ellas tienen que contratar personas adicionales, sobre todo las que son de cara al cliente. Pero yo entiendo que también, por ejemplo, en un programa de televisión habrá mucha gente que no trabaja de cara al público y esos proyectos muchas veces se pueden hacer en menos tiempo. Y lo que se suele observar es que cuando la gente, sobre todo en empresas que son básicamente creativas, por así decirlo, lo que se observa es que el descanso de los trabajadores genera que los proyectos que se hacen iguales en menos tiempo y a veces hasta mejoran, porque la gente está menos cansada, menos estresada, suele tener mejores ideas. Esto pasa mucho, por ejemplo, en España los 2 ejemplos más famosos que tenemos son una empresa de software, que sería como el ejemplo típico de una empresa tecnológica, etcétera, ¿no? Pero luego la otra gran empresa que hay es un restaurante, digamos un par de restaurantes en Madrid que han reducido la jornada laboral de sus trabajadores, que sería como el ejemplo que todo el mundo esperaría que no puede ocurrir. Lo que han hecho en este caso pues ha sido modificar el sistema de pedidos para que se hagan de forma virtual desde la mesa, y eso permite reducir la jornada laboral de los trabajadores. Es que me parece que es clave la voluntad y la creatividad. Nosotros somos países, y te pregunto porque vos representás también a la parte pública, en donde hay mucha estructura de empleado público. Somos un montón. No depende solo de una cuestión productiva de una empresa privada. Te pregunto si ya ha habido alguna comparación entre
esta política aplicada al sector público con respecto al sector privado, porque por lo general nosotros siempre juntamos estos pensamientos con empresas de innovación, con empresas jóvenes, con empresas creativas, y en realidad también se busca un cambio cultural en todas las empresas. Eso es, sí. Nosotros, digamos, nuestra propuesta es esencialmente para empresas del sector privado, digamos. O puede ser que haya un centro público que se quiera sumar, pero no es para funcionarios, digamos, ¿no? Por supuesto, creemos que eso eventualmente tiene que llegar, pero nos gustaría probarlo en aquellas empresas en las que parece más complicado, ¿no? En Suecia hace unos años hicieron una especie de prueba similar a esta, pero con 2 centros públicos que eran residencias de mayores. En uno de ellos redujeron la jornada laboral de sus trabajadores y en el otro no. Y lo que observaron fue que, evidentemente, en ese caso, como decía vuestro compañero, tienes que contratar más gente para que no haya pérdida de la calidad asistencial. Y lo que observaron fue, por un lado, que sobre todo las trabajadoras mayores de esas residencias mejoraban muchísimo sus datos de salud, tenían menos estrés, dormían mejor, etcétera, lo cual eso eventualmente supone un ahorro a medio plazo de gastos de sanidad, de gastos de todo tipo, pero también lo que observaron es que la calidad asistencial mejoraba, es decir, las trabajadoras que estaban más descansadas hacían más actividades con los mayores, más paseos y en general la gente que estaba en la residencia pues, estaba más contenta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la gentileza. La verdad que interesante. Muy interesante. El y tema muchos para comentarios hay ya también. Muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no...